Cuando usted se muera, mi estimada señora, mi estimado caballero, estimado joven, cuando usted se muera, cuando fallezca usted, ¿dónde irá a parar su alma? Tal vez usted diga, al cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué usted dice que irá a parar al cielo? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte. La muerte del alma. Dijo Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. El alma, nuestro yo interno, a la cual Dios le ha dado eternidad. Por eso que cuando se habla de muerte eterna o vida eterna. Entonces, yo le digo, mi querido amigo que me está escuchando, mi estimada señora, yo a usted no le digo, Dios le ama, no. Yo a usted le digo, Dios a usted, mi estimada señora, mi estimado caballero, mi estimado joven, a usted Dios lo amó en la cruz. Ahí Dios lo amó, en la cruz. Ahí Dios demostró su amor por usted, en la cruz del Calvario, cuando su Hijo Jesucristo murió en vez de usted por los pecados de usted. Yo ahora a usted le digo, escape de la ira de Dios sobre usted. Porque aquel que no cree que Cristo nos dio vida eterna, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre las personas, sobre usted. En Juan 3:36 dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que prometió el Hijo? En Juan 10:28, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, bueno, el Hijo de Dios es Dios. Porque Dios es un Dios en tres personas. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dios, nuestro Señor Jesús, Dios Hijo, prometió en Juan 10:28. Y yo le doy vida eterna. En Juan 19:30, antes de entregar su Espíritu, habiendo Cristo expiado todos nuestros pecados, los suyos y los míos, exclamó a gran voz, consumado es. Juan 19:30, y entregó su Espíritu. ¿Qué fue consumado? Lo que nos prometió, la vida eterna. Ahora, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Los traductores han puesto, está sobre él. Juan 3:36. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en Juan 3:18, declaró, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Él, tiene vida eterna. ¿Ah? Juan 3:18, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído. Porque no ha creído que el Hijo de Dios nos dio vida eterna. Esa es la condena. Juan 3:18. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado, no es juzgado. Pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído. ¿Y por qué ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado? Porque no ha creído. Por eso, porque no ha creído. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que prometió? Yo le doy vida eterna. Darnos vida eterna, eso nos prometió. Entonces, insisto, tenemos Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tenemos Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se manifiesta que una persona que dice creer en Cristo, dice esa persona creer? Hablemos de un cristiano que dice, Señor, Señor. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Cómo se puede comprobar que una persona que dice creer en Cristo, que dice Señor, Señor, permanece rehusando creer en el Hijo? Cuando la tal persona dice ella que para por fin tener vida eterna hay que dejar de ser tibio, para por fin tener vida eterna. Ahí está demostrando que permanece rehusando creer en el Hijo. Cuando la tal persona dice que para por fin tener vida eterna hay que vivir una vida sin cometer pecados. Para por fin tener vida eterna hay que vivir una vida en santidad. Para por fin tener vida eterna. Demostrando con ello que permanece la tal persona rehusando creer en el Hijo. Porque lo que el Hijo promete lo cumple. Y la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, que quedó registrada en Juan 10:28, cuando el Hijo de Dios nos promete, yo le doy vida eterna, quedó consumada en la cruz. Cuando Cristo exclamó antes de entregar su espíritu, consumado es, Juan 19:30, lo que les prometí, la vida eterna está consumada. A partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener vida eterna? Creer que el Hijo de Dios cumplió a cabalidad la promesa que Él nos hizo. Nos dio la vida eterna. En 1 Juan 2:25, años después de la crucifixión, el apóstol Juan escribe a la iglesia. Es la primera epístola del apóstol Juan, 1 Juan 2:25. Y escribe Juan, y esta es la promesa que Él, en la cruz, que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. Es una promesa que fue consumada en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? En la cruz ocurrió una sustitución completa, en lo penal, de todo nuestro paso por este mundo, de cada ser humano en particular. Desde que nacemos, del vientre materno, empezamos a vivir en este mundo y hasta que nos morimos. Todo tipo de pecados que cometamos fueron todos cargados en Cristo. Dice 1 Pedro 2:24, en la cruz, quien llevó él mismo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados nuestros, que se pagan con la muerte de nuestras almas, le fueron transmitidos a Cristo, transferidos a Él, remitidos a Él, imputados penalmente a Cristo, como si Cristo los hubiese cometido todos. Para tal efecto, el Señor Jesús usó su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Cristo supo respecto de cada uno de nosotros cuándo nosotros íbamos un día a nacer, cuánto tiempo íbamos a vivir y el momento exacto en que nosotros hemos de morir. Y por lo tanto supo todos los pecados que un día los íbamos a cometer desde el momento que naciésemos en este mundo, comenzásemos a vivir y hasta nuestro mismo día de la muerte, hasta nuestro mismo momento de nuestra muerte física. Y todos esos pecados que Cristo los supo desde antes, en la cruz se los dejó imputar penalmente a Él, como si Él los hubiese cometido, para dejarnos exentos a nosotros de nosotros tener que responder por nuestros pecados con la muerte. Porque así se responden penalmente los pecados, con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, dijo Dios, Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Por culpa de nuestros pecados, que Cristo se los tuvo que dejar voluntariamente imputar a Él, para Él pagarlos en vez de nosotros, porque los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por nuestros pecados y nos salvó del infierno, nos dio la promesa, nos dio la vida eterna que nos prometió, la inmortalidad mediante el Evangelio, como dice en 2 de Timoteo 1:10. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito, pero manifestada ahora, la gracia del Señor fue manifestada, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para nuestras almas, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Mediante esta sustitución de condena, donde es condenado Cristo por nuestros pecados, es condenado a la muerte y muere por nuestros pecados,
Ya nosotros quedamos exentos de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Es vida por vida, la vida de Cristo, en vez de nuestras vidas. En Tito capítulo 3, versículo 5, está escrito: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que todos nosotros nos merecemos. Todos nosotros nos merecemos en justicia el infierno, el espantoso juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. De todo eso, Cristo nos salvó. Nos salvó el alma de la muerte. Nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Cristo, Rey, el Salvador, nos salvó. Está hecho. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es Tito capítulo 3, versículo 5. Querido amigo, yo siempre cito las Escrituras. Yo nunca apelo a lo emocional. Yo no soy un chanta religioso, un falso profeta, un pastor evangélico o un sacerdote católico. Yo soy una persona que cito las Escrituras. Cito lo que está escrito. En 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo escribe: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito en la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que usa la emoción. Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida. Qué bueno que has venido aquí a la iglesia. Ahora aquí quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene grandes promesas para tu vida. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Es un mensaje suavizado. Toda esa gente prevarica. Omite decir ciertos aspectos de la verdad, ciertos aspectos, como por ejemplo el infierno. Omite hablar del infierno. Omite hablar del juicio ante el gran trono blanco. Omite hablar del lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Y por qué omiten? ¿Por qué omiten esas verdades? Porque tienen conflicto de interés. Tienen interés de que aumente el número de feligreses, suavizando para tal efecto el mensaje. Suavizando el mensaje. Dios te ama. Dios es amor. Dios tiene grandes promesas para tu vida. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Vamos a decirte palabras que te exhorten a hacer cosas buenas, vivir para Dios. Entonces, todos estos líderes religiosos, los líderes religiosos hoy en día, dan por sentado ello, dan como un hecho cierto, que todos aquellos que están con ellos, en sus congregaciones, son todos salvados del infierno. Y no puede haber algo más incierto que aquello. Nuestro Dios siempre habló de un campo, donde Dios plantó un sembrador, un dueño de un campo, plantó trigo. Pero el enemigo, en medio del trigo, plantó cizaña. Es la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 25, también el Señor, hablando del reino de los cielos, dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Están juntas, pero no son iguales. En Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice: no todo aquel que es cristiano. Porque solamente los cristianos dicen Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, Señor. Los musulmanes no. Los ateos no. Los que son ateos, musulmanes, budistas, sincretistas, los que son indiferentes a Cristo, ellos no dicen Señor, Señor. ¿Quiénes son los únicos que dicen Señor, Señor? Los cristianos. Y en Mateo 7, versículos 13 y 14, partamos por el principio. Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvo de ir al infierno, obviamente. Salvado de ir al infierno. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice el Señor en Juan 10:9. Ahora, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor: no todo aquel que me diga Señor, Señor. Ahí está el mundo cristiano. Solamente los cristianos somos aquellos que decimos Señor, Señor.
No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Es creer que Cristo nos dio vida eterna, es creer en el Hijo. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. ¿Y dónde está escrito eso en la Biblia? En Juan 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo, el Hijo de Dios, el que responde, diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado, que creáis en el Hijo. Entonces, en Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, el Señor está diciendo que hacer la voluntad del Padre o hacer la obra de Dios es creer en el Hijo, en Cristo. Y esto lo ratifica el Señor en Juan 6:40, diciendo el Señor, y esta es la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. ¿Y qué es lo que prometió el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que prometió? En Juan 10:28 prometió lo siguiente, y yo les doy vida eterna. ¿Hay alguien aparte de Cristo que pueda dar una promesa tan portentosa, tan maravillosa? Nadie. ¿Y hay alguien aparte de Cristo que tenga el poder de darle cumplimiento a esa promesa? Aparte de Cristo, nadie. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro respecto del Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Porque ¿cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Mas Cristo murió, Él pagó en vez de nosotros, pagó la cuenta de nuestros pecados. Le fueron todos los pecados nuestros imputados a su cuerpo, penalmente, como si Él los hubiese cometido todos. O sea, Dios Padre cargó en Dios Hijo los pecados nuestros, en la cruz. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, los suyos y los míos. Entonces, dice el Señor en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Es creer que Cristo cumplió la promesa que nos hizo. La cumplió en la cruz, diciendo consumado es, Juan 19:30. Nos dio la vida eterna. En Primera de Juan 5:13, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan está escribiendo a los creyentes en Cristo, no a los incrédulos, o a los escépticos, o a los que creen poquito, más o menos, los que dudan, no, a los de fe, que han dado por sentado que ya Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad, está hecho, está consumado. ¿Ya? En Primera de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo he creído en el Hijo de Dios, yo ya sé que tengo vida eterna. Ulises, ¿y qué pasa si tú tomas alcohol, mientes, cometes pecado? Bueno, de las consecuencias que me van a venir a mi vida por andar pecando, de eso lamentablemente no seré librado. Muchas malas consecuencias, muchos dolores, sufrimientos, pérdida de la salud física por andar cometiendo fornicación o adulterio, infectando el cuerpo con enfermedades de transmisión sexual, mucha pérdida económica porque el pecado trae pobreza, incluso pérdida de la vida física, pero nunca más, la pérdida de mi alma. Hay una causa y efecto. Si yo peco, aténgame las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es para los salvados, los que ya tenemos la inmortalidad. Si cometemos pecado, atengámonos a las consecuencias que no van a venir en esta tierra, en esta vida terrenal. De eso no seremos librados. Pero ya tenemos vida eterna, el alma, la inmortalidad. Hemos creído la promesa de Cristo. ¿Ha creído usted en Cristo?
¿Ha creído lo que Cristo prometió en Juan 10:28? Cuando Cristo prometió diciendo, yo le doy vida eterna. ¿Le ha creído a Cristo? ¿Y dónde cumplió esa promesa? En la cruz, antes de entregar su espíritu. Cuando expió todos nuestros pecados, los pagó Él. A Él le fueron los pecados nuestros imputados en la cruz, imputados sobre su cuerpo. Él los pagó. Y Cristo exclamó, antes de entregar el espíritu, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Ahora, la condenación a partir de la cruz del Calvario en adelante es por no creer. O sea, por creer o por creer, o sea, por no creer es la condenación, por no creer. O por creer, incluso, pero exento de fe. Creer, pero no estando plenamente convencido. Es otra forma de no creer para Dios. ¿Está convencido usted de que ya Cristo, cuando murió por los pecados suyos en la cruz, le dio la inmortalidad, la vida eterna? ¿Está seguro? ¿Está seguro de la salvación de usted? Entonces, en Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo mismo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de aquellos que actualmente dicen, Señor, Señor, creemos en ti, Jesús, muchos me dirán en aquel día. ¿A cuál día? Ese día, el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces le estarán diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Ponen atención. Cuando nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, Él comenzó a demandar dos demandas. Dos. Empezó a pregonar. Y todo esto está en Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Empezó a pregonar el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Son las dos demandas del Señor para salvación. Advirtiendo el Señor, advirtiendo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia por aquel varón, Cristo Jesús, a quien designó habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Entonces, cuando comenzó su ministerio de salvación, el Señor comenzó a demandar el arrepentimiento y advirtiendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó su ministerio de salvación el Señor aquí en la tierra. Marcos 1:15. Y advirtió también el Señor, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces el hombre está demandado por el Señor a que se arrepienta y crea con fe en el Evangelio. Y estas personas que estarán diciéndole al Señor, 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 le estarán diciendo, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué debieran? ¿Qué es lo que debieran estarle diciendo? Debieran estarle diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor, como usted lo empezó a demandar cuando usted inició su ministerio en la tierra? ¿Que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor? ¿Que acaso no creímos con fe en el Evangelio, Señor, Señor? Pero en vez de estarle diciendo eso, le estarán diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? ¿Y en su nombre echamos fuera demonios? ¿Y profetizamos en su nombre? ¿Y echamos fuera demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Ahora, el Señor es bien claro al decir, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículos 21 al 23. Hacer la voluntad del Padre es creer en su Hijo. No tratarlo de mentiroso, darle veracidad a lo que el Señor dice, otorgarle deidad, que Él es Dios, capaz de hacer todo lo que Él quiera,
todopoderoso, que nada le es imposible a Él. Y Él nos prometió darnos vida eterna. El Padre miró cuando su Hijo nos prometió a nosotros: yo le doy vida eterna. Y ahora el Padre quiere que tú le creas a su Hijo. Porque si tú no le crees, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre tu cabeza, querido amigo. ¿Has creído que Cristo en la cruz te dio vida eterna? ¿O lo dudas? ¿O crees pero no del todo? Estás dependiendo de ti. Es decir, estás rehusando creer en el Hijo. Te mantienes rehusando creer en el Hijo. Creer en el Hijo es creer que Cristo, su Hijo, cumplió la promesa, que nos dio vida eterna. Eso es creer en el Hijo. Decir, yo tengo vida eterna, porque el Hijo de Dios prometió darme vida eterna. Y esa promesa la consumó en la cruz. Para tal efecto, Él cargó todos los pecados que yo cometeré durante toda mi vida. Y los expió todos, los pagó todos Él. Él pagó la cuenta completa de mis pecados. En Juan 8:24, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: a los que han de no creer en Él, a los que han de no creer en Él, a los incrédulos, les advierte. Y les dice el Señor, Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Yo soy el Redentor tuyo. Yo soy el que he rescatado tu alma pagando el precio total, completo, una vez y para siempre. El precio en rescate de tu alma fue pagado de una vez y para siempre. Fue pagado en forma al contado, en forma completa, en forma cash, en efectivo. No que el Señor haya puesto un pie, pagado un pie, y que tú tengas que pagar en cuota. No, el precio en rescate de tu alma fue pagado en forma completa, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Pero Cristo murió por todos los pecados tuyos, por todos los pecados míos. Entonces Cristo es el Redentor, aquel que rescata un alma, pagando el precio completo en rescate del alma. No hay que pagar ni un centavo más. El alma tuya ha quedado completamente rescatada del infierno, de las garras de Satanás. El Señor le ha dado al alma suya vida eterna, inmortalidad. Ahora la condena es por no creer. Por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma. Primera cosa. O sea, por ser una persona que nunca en su vida le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Y cuando el ser humano pierde la inocencia, que es propia de un niñito, queda expuesto a la condena a la muerte del alma. Porque siempre nosotros somos personas moralmente corrompidas, con una naturaleza pecaminosa. Pero que cuando somos niñitos estamos inimputables, porque estamos en inocencia. Pero cuando ya perdemos la inocencia, que es propia de un niñito, quedamos vulnerables a la condena. Porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que se manifiesta en los niños. A los niñitos inocentes no hay que enseñarle a portarse mal. A los niñitos inocentes hay que enseñarle a portarse bien, porque ellos ya se portan mal, algunas veces, ¿verdad? Ya se le está vislumbrando a los pequeñitos la naturaleza pecaminosa. Todo eso que le celebran los abuelitos a los niñitos inocentes, a sus nietecitos, cuando los abuelitos dicen, qué travieso el niñito, mi tesorito, mi nietecito. Mira cómo le esconde el dulce a su hermana. Mira el travieso cómo le tira el pelo a la hermana. Todas esas travesuras que los abuelos se las celebran a los nietos, cuando los nietos crecen, se convierten en robos, estafas, homicidios, robos, violaciones, se convierten en actos crueles. Los niñitos cuando están en los jardines infantiles, cuando ya crecen, están en enseñanza básica. Hay niños que son matones, se burlan de otros niños, están mostrando ya la naturaleza pecaminosa que está inherente en todo ser humano. Pero mientras el ser humano está en un estado de inocencia, como dijo el Señor de los tales, de los niñitos pequeñitos, es el reino de los cielos, Mateo 19:14, estando en un estado de inocencia, están inimputables por Dios. Si se mueren, se van al cielo. De los tales es el reino de los cielos. Lo dijo el Señor. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia y adquiere el pleno conocimiento de sus actos, ahora queda expuesto a la condena a la muerte del alma. Porque el ser humano viene con una naturaleza pecaminosa. Venimos así.
Pero estamos nosotros protegidos al ser niñitos. Estamos cubiertos, estamos inimputables. Porque estamos en inocencia. Somos inocentes ante Dios. No sabemos a plenitud lo que es hacer lo bueno o lo malo. Pero cuando ya dejamos este estado de inocencia, quedamos vulnerables a la condena a la muerte del alma. Adán y Eva estaban en inocencia. Mientras no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, estaban inimputables. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno, sabiendo el bien y el mal, sabiendo hacerlo. Adán y Eva estaban en inocencia en el huerto del Edén. Pero cuando comieron del fruto del conocimiento de saber lo que es hacer lo bueno y lo malo, el conocimiento del bien y el mal, quedaron vulnerables a la condena a la muerte del alma. Del momento que Adán y Eva comieron del fruto, lo que debieron haber hecho, lo que era lo bueno, era ir a Dios, confesar que habían comido el fruto que Dios les mandó no comer y pedir perdón a Dios por esa falta. Y Dios lo hubiese perdonado. Pero en vez de hacer lo bueno, no lo hicieron. Pecaron por omisión de hacer lo bueno. Dios les había dicho, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 17 al 18. El día que Adán comió del fruto, perdió la inocencia. Perdió la inocencia. Y ahora sabía lo que antes no sabía. Antes era inocente. No sabía lo que era hacer lo bueno y lo malo. Ahora sí lo sabía. Quedó expuesto a la condena a la muerte del alma. Y cuando él supo hacer lo bueno y no lo hizo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17, entonces Dios le tomó en cuenta a Adán que él había cometido un pecado por omisión. Y la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Somos trinos. Y todo ser humano, incluyendo a Adán, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, todo ser humano que deja de ser inocente, pierde la inocencia de un niño, queda expuesto a la condena. Y cuando pecamos nuestra primera vez, dejando de ser niño, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y el ser humano entra en un proceso de muerte que para todo ser humano inicia con la muerte del espíritu. Con el tiempo, el proceso de muerte continúa con la muerte física de nuestro cuerpo. Y este proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, ¿cómo el Señor cumplió la promesa que Él nos hizo? De darnos vida eterna, darnos la inmortalidad mediante el Evangelio. Por sustitución. El alma del Señor, su alma, es inmortal. Cristo es inmortal. Él puede morir y volver a vivir. Nosotros no. Cristo sí. Y como Cristo sí puede dejarse imputar con nuestros pecados para Él pagarlos con la muerte y volver a vivir, lo hizo por nosotros. Él paga la cuenta de nuestros pecados. Entonces Cristo se convierte en aquel que nos redime, nos rescata el alma, pagando el precio completo. Todos los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos, fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él, en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Esto hay que creerlo, porque esta es la verdad bíblica. Esto es Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los míos, los suyos. En vez de que usted sea condenado a la muerte en el infierno, el juicio y el lago de fuego, en vez de eso, Cristo en vez de nosotros, tomando nuestro lugar, sustituyéndonos judicialmente todo nuestro paso por este mundo, desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, dejándonos exentos de toda condena. Que no haya ningún pecado que nosotros los cometamos en este paso por este mundo, que lo tengamos que pagar nosotros. Fueron todos los pecados pagados por Cristo en la cruz del Calvario.
Entonces, basta que Dios detecte en una persona la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, basta eso para que Dios juzgue que la tal persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para según ella por fin tener vida eterna. Basta eso nomás, ¿me entiende? Basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, en cuanto a tener vida eterna. Basta eso para que Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para por fin, según ella, tener vida eterna. Entonces, eso es prueba suficiente de que la tal persona nunca creyó en Cristo. Se mantuvo rehusando creer en el Hijo. Porque según ella, según esa persona, para por fin tener vida eterna, esa persona estaba dependiendo de dejar de ser tibia, dependiendo de vivir una vida en santidad, dependiendo de estar permaneciendo cual pámpano en la vid, estar permaneciendo cual pámpano en la vid, dependiendo de cuidar la salvación, porque según ella, según esa persona, la salvación se podría perder, entonces está dependiendo de hacer algo más para por fin tener vida eterna. Con eso se comprueba en la tal persona que esa tal persona se mantuvo rehusando creer en el Hijo. Pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es rehusar creer que Cristo cumplió en la cruz la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna, que ya nos dio la vida eterna, que yo ya no tengo que hacer nada más para tener vida eterna. La vida eterna me la dio Cristo gratuitamente en la cruz. Y eso lo tengo que creer con todo mi corazón, con el 100% de mi corazón, porque el Señor me está exigiendo fe, no creer así nomás. Que esté completamente persuadido de que cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, Juan 19:30, entregó su espíritu, nos consumó, cumplió para nosotros la promesa, nos dio vida eterna. En Hebreos 10, versículos 26 al 30, leemos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar por incredulidad al Hijo, eso es pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10, versículos 26 al 30, está conectado con Hebreos 10, 14. Está conectado con Hebreos 10, versículos 17 al 18. El conocimiento de la verdad está en Hebreos 10, 14 y Hebreos 10, versículos 17 al 18. Oigamos el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, Cristo es la ofrenda del Padre. Cristo es el Cordero de Dios Padre, el Cordero de Dios que expió, quitó el pecado del mundo. El Padre Celestial ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿ya? Antiguamente, en el Antiguo Pacto, había que ofrendar, hacer ofrendas por el pecado, corderos, quitándole la vida a los animales, sacrificio de animales. Mas el Padre ofrendó a su Hijo en la cruz. En ese Cordero de Dios, Cristo Jesús, todos nuestros pecados fueron remitidos. En el Antiguo Pacto había que remitir los pecados sobre los corderos, sobre los cabritos, sobre las víctimas de la expiación, los animales. Los animales morían, eran sacrificados, en vez de que fuera muerto el infractor, el ser humano, el israelita. Pero ahora Cristo fue ofrecido cual cordero, en propiciación por nuestros pecados, en beneficio de nuestras almas. Fue la ofrenda del Padre. En Hebreos 10:14 tenemos el conocimiento de la verdad. En Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. En el original dice, a los que van siendo santificados, porque la santificación es dinámica. ¿Es creciente o decreciente? Es dinámica, nunca estática. Jamás el ser humano va a alcanzar la sublimación moral en cuanto a santificación, que llega a un punto en su vida que a partir de ese punto en adelante adquiera la sublimación moral. O sea, que ya sea igual a Dios en lo moral, que nunca, a partir de ahí en adelante ya nunca más cometa pecado. Eso jamás va a ocurrir. Por eso que la santificación es dinámica, en movimiento, que puede ser creciente o decreciente. Si es decreciente, para los que hemos creído en Cristo, va a haber disciplina.
¿ya? Va a haber disciplina del Señor para que corrijamos nuestro mal camino y sigamos con una santificación creciente, que nunca llegará a un punto de sublimación moral. ¿Ok? Entonces, por eso dice en Hebreos 10:14, Hebreos 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que van siendo santificados. A los que van siendo. Van siendo santificados. Por eso que es un proceso. La santificación es un proceso. No es un punto en que se alcance la sublimación moral. Entonces, ese es el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. De mis pecados, porque yo soy un pecador. De mis pecados, de los pecados de usted, de nuestros pecados, dice Dios. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados, los suyos, los míos, de vuestros pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, en donde todos los pecados de la gente del mundo fueron remitidos al cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, y entonces Él fue sentenciado a la muerte y murió por los pecados de nosotros, entonces ya no hay más ofrendas por los pecados. No tienes que ofrendar nada más. No tienes que ofrendar una vida en santidad, una vida dejando de ser tibio, una vida teniendo tú que estar permaneciendo cual pan para la vid, una vida en que tú estés cuidando la salvación porque supuestamente según tú se puede perder. No, no hay más ofrendas. La única ofrenda que a nosotros nos ha dado la vida eterna fue Cristo, el Hijo del Padre, y el que ofrendó fue el Padre, ofrendando a su Hijo. Aquel que tiene la inmortalidad, aquel que podía morir y volver a vivir. Entonces, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto resucitado por más de 500 testigos de una vez, y al final, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Bueno, todo eso está escrito en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, o versículo 1 al 8. El apóstol Pablo escribe, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, el cual también recibisteis, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Todo esto está en 1 Corintios 15, versículos 1 al 8. Escribe el apóstol, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. El evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el anuncio, este es el evangelio de nuestra salvación. Es la proclama que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, Cristo murió por los pecados de nosotros, en sustitución de nosotros. Los pecados se pagan una sola vez, y fueron todos pagados una vez y para siempre en la cruz del Calvario. A partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano para tener vida eterna? Tiene que creer en el Hijo. La promesa que el Hijo nos dio, la cumplió en la cruz. Eso hay que creer, que ya Cristo nos dio la vida eterna. Y ahora tenemos que portarnos lo mejor posible, tratar de no caer tanto en pecados, tratar de no pecar, pero ya tenemos la vida eterna. No tenemos que estar dependiendo de nosotros. Porque si una persona depende en lo más mínimo de él, de que él no sea tibio, de que él para por fin tener vida eterna, de que él viva una vida en santidad para por fin, según él, tener vida eterna, está demostrando con ello que permanece rehusando creer en el Hijo. Entonces, el conocimiento de la verdad está en Hebreos 10:14 y en Hebreos 10, versículos 17 y 18.
Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que van siendo santificados. ¿Eh? Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Ese es el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más, dice Dios, me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, los pecados nuestros fueron todos remitidos al cuerpo de Cristo, crucificado en la cruz, para Él ser condenado a la muerte por nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados a la muerte por nuestros pecados. Los pecados nuestros los pagó Cristo, en vez de pagarlos nosotros con la muerte nuestra, ¿ya? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No tenemos que ofrendar nada más nosotros. La única ofrenda válida fue la del Padre, fue su Hijo Jesucristo. Él fue ofrendado en la cruz, fue cargado con nuestros pecados fueron remitidos sobre su cuerpo, le fueron cargados a Él y Él los pagó con la muerte. Los expió. Nuestros pecados ante los ojos del Padre Celestial no existen más, no longer exist criminally, because Christ died for our sins. By substitution, yeah? Thus Christ died for our sins according to the Scriptures, and that we buried, and that we resurrected on the third day according to the Scriptures. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinned it shall die, but instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall salve our sins and is unbound on the tree? And as way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that we buried, and that we resurrected on the third day according to the Scriptures. And as we see our souls by substitution, souls for souls, life for life. Mi vida sustituida por la vida de Cristo. El alma de Cristo en vez de mi alma. En el huerto de Getsemaní, el Señor dijo, mi alma, decía el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. En Isaías 53:11 está escrito, de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese padecido exactamente la muerte del alma, en sustitución de nuestras almas, by substitution, entonces nuestras almas jamás habrían sido salvadas de la muerte. ¿Me entienden? Do you understand me? Si Cristo no hubiese experimentado la muerte del alma, en sustitución de nuestras almas, nunca, jamás nuestras almas habrían sido salvadas de la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor en el huerto de Getsemaní, 26:38 de Mateo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Esta sustitución tenía que ser siempre que lo que fuera sustituido por algo de la misma especie, de la misma sustancia. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, Dios había dicho, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, quemadura por quemadura, herida por herida. Esto significa, algo de cierta especie, solamente la sustitución será válida si es sustituida por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. No es válida la sustitución si es un ojo por una mano. No es válida, no son de la misma especie. Tiene que ser mano por mano, ahí sí. No es válida golpe por herida. Tiene que ser herida por herida. O golpe por golpe, de la misma especie. El alma que pecare esa morirá, dijo el Señor. Aquí no se está hablando de la muerte física, se está hablando de la muerte del alma. Y en el cuerpo hay sangre, pero en el alma no. La vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Pero no, la sangre no está en el alma. ¿Entiende? No hay sangre en el alma. El alma es inmaterial. No es biológica. El cuerpo es biológico. El alma no. Nuestro ser interior, nuestro yo, es invisible. O sea, el cuerpo nuestro es el vestido de nuestra alma. Nuestro ropaje. En 2 Corintios 5:4, el apóstol Pablo decía, mas quisiéramos ser revestidos y no desnudados del cuerpo. El cuerpo es el vestido para el alma, pero el alma es invisible, inmaterial, no tiene sangre, y es lo eterno en nosotros. El cuerpo es perenne,
La sangre se pudre, se estanca. El hueso se hace polvo. El cuerpo se aguzana. Pero el alma no participa en ninguna de esas cosas. Entonces se está hablando del rescate del alma humana. ¿Cómo se rescata el alma? Pagando un precio en rescate. ¿Cuál es el precio por los pecados? La muerte. Mas Cristo murió. Él pagó. En vez de nosotros, Él pagó. Murió por nuestros pecados. Nos compró. Pagando el precio total. No poniendo un pie y que nosotros tengamos que pagar cuota. Pagó el precio completo. Una vez y para siempre. En rescate de nuestras almas. Entonces Cristo es el Redentor. Es nuestro Salvador de nuestras almas. De que nuestras almas sean condenadas a la muerte, de eso nos salvó el Señor, por nuestros pecados. De que nuestras almas sean condenadas a la muerte por nuestros pecados, de eso nos salvó el Señor. Es el rescatador, el Redentor. En Romanos 3, versículos 22 y 23, dice la Escritura, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, ni entre usted ni yo, entre ninguno. Somos todos iguales. En cuanto a lo judicial, en cuanto a estar en el juicio de Dios, estamos todos iguales. No hay diferencia entre uno y otro. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Usted ha pecado, yo también. Estamos iguales. Un pecado basta. Porque a Adán, para ser expulsado del huerto del Edén, le bastó un pecado. Un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Una vez que la persona perdió la inocencia de un niñito. Y una vez que la persona, cuando ya pierde la inocencia que tiene un niñito, y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, en esa condición, al primer pecado cometido, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Todos nosotros entramos en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Continuará el proceso de muerte irremediablemente con la muerte física, y este proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Pero este proceso puede ser revertido antes de que ocurra la muerte física. Antes de que ocurra la muerte física, se puede revertir el proceso. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo exhorta y dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras, antes que el segundo proceso de muerte, que es la muerte física, te llegue, que te llegue a ti. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, antes de que mueras físicamente. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El proceso de muerte se puede revertir antes de que mueras físicamente. Y para tal efecto tienes que arrepentirte y tienes que creer con fe en el Evangelio. Si no te arrepientes y no crees con fe en el Evangelio, invalidas lo que Cristo hizo para ti. Lo invalidas. Esa sustitución, donde Cristo en vez de nosotros es condenado a la muerte por causa de los pecados nuestros, que Él se los dejó imputar a Él, tú la invalidas por tu incredulidad, dejando sin efecto la sustitución, invalidándola, dejándola nula, por tu incredulidad, por tu escepticismo, por tu indiferencia. Quedando entonces usted expuesto a usted tener que partir de la eternidad por cuenta suya. Usted va por las suyas, va a responder usted por sus pecados, ¿entiende? No va sustituido por Cristo, porque usted nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo el Señor en Ezequiel 18:4. El alma que pecare una vez, esa morirá. 2 veces, 3 veces, pecar 4 veces, es mucho peor, asume más condenas. Queda más condenado el ser humano. Pero para quedar condenado basta un pecado. Y una vez que la persona cometió su primer pecado, dejando de ser inocente ante Dios, perdiendo la inocencia a un niño, de ahí en adelante el alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado sentenciada a la muerte, ya no importa si usted ya, de aquí en adelante usted ya no peca nunca más, como si usted pudiera pecar nunca más. Pero supongamos que usted pudiera, de aquí en adelante, después de haber pecado una vez, no pecar nunca más. Eso ya no importa ya, porque ya pecó. Y no hay manera en que un solo pecado sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Y usted ya pecó. Y es por eso que en Romanos 3, versículos 22 al 23 dice,
Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Continúa el versículo, ¿verdad? Pero hagamos una pausa. Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Yo he pecado, usted también. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero continúa el versículo, gracias al Señor, ¿verdad? Continúa. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate de nuestras almas, efectuado por Cristo el Redentor. Él pagó el precio en rescate de nuestras almas. Él pagó el precio de nuestros pecados, la muerte. Así se pagan los pecados, con la muerte. Cristo murió, en vez de usted, en vez de mí, por causa de los pecados suyos, por causa de los pecados míos, que Cristo se los dejó imputar a Él. Él los asumió, como si Él los hubiese cometido, para Él ser castigado con la muerte en vez de nosotros. Entonces Cristo nos salvó de la muerte del alma. Porque de que todos nosotros vamos a morir físicamente, sí. Todos tenemos que morir, ahí están los cementerios. Aquí se trata de que el alma no muera. De que el alma tenga la inmortalidad, la vida eterna. A eso vino Cristo. Cristo vino a impedir que en ningún momento de nuestra existencia nos fuese quitada la vida al alma. Porque de que muere el espíritu, sí. Lo que pasa es que Dios nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Como se le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿De que moriremos físicamente? Sí. Ahí están los cementerios. Ahí están las tumbas. Lo que nunca tiene que morir es el alma. ¿Morirá el espíritu? ¿Morirá el espíritu? Sí. A los creyentes, Cristo les da nuevo nacimiento espiritual. ¿Morirá físicamente la persona? Sí. Pero hay resurrección del cuerpo, para vida o para muerte. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Nunca tiene que morir el alma. Miren, acá en este esquema, todos nacemos, ¿cierto?, siendo niños. Acá, ¿ya? Nacemos trino, espíritu, cuerpo y alma. Dejando el estado de niñez, la sentencia contra la muerte, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces el espíritu muere de inmediato. A partir de aquí en adelante, todo está muerto espiritualmente. Cuando una persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. El alma sigue viva. El alma sigue viva. Aquí, el alma sigue viva. Su espíritu nació de nuevo. Si le sorprende la muerte física, el alma sigue viva y se va al cielo, el alma, viva. Aquí Cristo le va a resucitar su cuerpo, en el día postrero, como dijo el Señor en Juan 6:40. Las personas que no se arrepienten y no depositan fe en el Evangelio, muere su espíritu, como todos nosotros, siguen muertos espiritualmente, el alma está viva, su cuerpo vivo, le sorprende la muerte física, el alma viva va solitaria al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y aquí tendrás que responder por sus pecados. No creyó que Cristo respondió por sus pecados. De hecho, no creyó que los pecados se condenan con la muerte del alma. Nunca lo creyó. Nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo el Señor en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, por no haberse arrepentido y no haber creído con fe en el Evangelio, el alma será desnudada del cuerpo, el cuerpo será despedido por los familiares, puesto en el cementerio, pero el alma de la persona irá al infierno a esperar en tormento el juicio, ante el gran trono blanco, y aquí por los pecados cometidos, el alma será lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Habrá muerto espiritualmente, habrá muerto físicamente, y aquí morirá su alma, ¿entienden? Pero los que entramos por la puerta estrecha, morimos espiritualmente, Dios nos hace nacer nuestro espíritu de nuevo, al entrar por la puerta estrecha, nunca muere el alma, morirá el cuerpo, pero nunca morirá el alma. A eso vino Cristo, a abrirnos una puerta de salvación para el alma, una puerta de escape al destino del camino ancho. Entonces, mi querido amigo, yo a usted jamás le voy a decir Dios te ama. A usted lo que le voy a decir es escape de la ira, escape del infierno. Escape del infierno, querido amigo. Cuando usted se muera, fallezca su cuerpo, ¿dónde irá a parar su alma? Nuestro Señor Jesucristo dijo, en Mateo capítulo 16, versículo 26,
Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En el original dice, ¿o qué el hombre le dará a Dios como intercambio del alma de él? A cambio de que el alma, que ya quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, a cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte, ¿qué le dará el hombre a Dios? Nada, no se le puede dar nada porque no hay ninguna otra forma en que un solo pecado sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Entonces, en Juan 8:24 advierte el Señor, diciendo, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Redentor, aquel que rescaté tu alma pagando un precio completo en rescate de tu alma, ¿ya? Ese precio fue mi vida en vez de la tuya. Yo cargué tus pecados, los pagué yo con la muerte, en vez de que los pagaras tú. Entonces yo soy tu Redentor, tu Salvador, aquel que he redimido tu alma, la he rescatado de la muerte, pagando el precio de tus pecados. Yo pagué el precio de tus pecados. Los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Le has creído a Cristo que Él te salvó, que te dio vida eterna? Entonces, en Romanos 3, versículos 22 a 23 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No pagamos nosotros, el que pagó fue Cristo. Para nosotros es gratis la vida eterna, es gratis la salvación del alma, es gratis. No pagamos nosotros por nuestros pecados. El que pagó por nuestros pecados con su muerte fue Cristo. Al día tercero ha sido resucitado para nuestra justificación. Como dice Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo va a justificar exclusivamente a aquellos que hemos creído con fe que ya Cristo nos dio la vida eterna. En la cruz del Calvario nos dio la vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Los traductores han modificado el tiempo verbal. En vez de haber puesto tal cual como está escrito en el original, ¿ya? Habéis sido salvados, han puesto sois salvos. Sois salvos. No, el original dice habéis sido. Porque por gracia habéis sido salvados. En la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Habéis sido salvados. ¿Ah? Los traductores han puesto sois salvos, como queriendo dar a entender que ahora sois tiempo presente. No, el original, tal como el Espíritu Santo inspiró la pluma del apóstol Pablo cuando escribía a los Efesios, es habéis sido, está consumada la salvación. La vida eterna está consumada. Tienes que creerla. Entonces, en Hebreos 10, versículos 26 al 30, dice, porque si pecaremos voluntariamente por incredulidad a Cristo. En Juan 16, 9, Cristo dijo de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí que yo les di vida eterna. En Romanos 10, versículos 26 al 30 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10, 14. De que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. No queda más. No hay ningún sacrificio que tú puedas hacer o que alguien haga en vez de ti, aparte del de Cristo, para que tú tengas vida eterna. Y rehusaste creer que Cristo te dio vida eterna, porque todavía te encuentras dependiendo de ti. De por fin, para que por fin tengas vida eterna, estoy dejando de ser tibio, para por fin tener vida eterna. Para por fin tener vida eterna, estoy viviendo una vida en santidad. No hay que pecar, porque si peco, la salvación la pierdo. Estoy dependiendo de mí. No has creído que Cristo ya te dio vida eterna. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Juan capítulo 6, versículo 40. En Mateo 7, versículo 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Y el Hijo prometió darnos vida eterna, y esa promesa la consumó en la cruz. Entonces, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de los que me dicen Señor, Señor, muchos cristianos evangélicos o católicos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, obradores de maldad.
¿Y por qué a estas personas que estuvieron viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, cuidando la salvación, porque supuestamente según ellos se podía perder, dejando de ser tibios para por fin tener vida eterna, permaneciendo cual pan para la vid, para por fin tener vida eterna y no ser cortado y echado al fuego, conforme a Juan 15, el 1 al 7, viviendo una vida en santidad, para por fin tener vida eterna, conforme a Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ellos para por fin tener vida eterna están viviendo una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estoy viviendo una vida en santidad para por fin tener vida eterna. Así se está demostrando que la persona permanece rehusando creer en el Hijo. Entonces, ¿por qué a estas personas Dios les dirá, obradores de maldad, nunca os conocí, apartados de mí? Porque cuando ellos estaban en vida física, ellos le estaban diciendo a los demás, para que tú tengas vida eterna, deja el pecado, vive una vida en santidad, permanece cual pámpano en la vid, porque si no serás cortado y echado al fuego. Deja de ser tibio, porque los tibios, el Señor los vomita de la boca y se van al infierno. Así estaban enseñando ellos. Para que tú por fin tengas vida eterna, deja de ser tibio, vive una vida en santidad, permanece cual pámpano en la vid, para que por fin tengas vida eterna. Pero para que una persona tenga vida eterna, tiene que creer en el Hijo. Tiene que creer que Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó el alma del infierno. Así cumplió la promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna. Entonces, la pregonación correcta, la palabra de verdad, la pregonación correcta es, querido amigo, cree que Cristo murió por tus pecados. Pero los que están permaneciendo, rehusando creer en el Hijo, le están diciendo a los demás, para que tengas vida eterna, deja de ser tibio, vive una vida en santidad, permanece cual pámpano en la vid, porque si no serás cortado y echado al fuego, cuidadito. Para que por fin tengas vida eterna, deja de ser tibio, porque a los tibios Cristo los vomita de su boca y se van al infierno, cuidadito. Lo hacen estar dependiendo de ellos. En Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, dice, al que obra, estoy dejando de ser tibio, estoy permaneciendo cual pámpano en la vid, estoy viviendo una vida en santidad, estoy cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe, nada más que la fe. Lo único que Dios le toma en cuenta a la persona para poderla justificar es su fe. Solamente su fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y no es lo que nosotros hacemos. Yo vivo una vida en santidad para por fin tener vida eterna. Yo estoy permaneciendo cual pámpano en la vid para por fin tener vida eterna y no ser cortado y echado al fuego. Yo estoy dejando de hacer, dejando de ser tibio, dejando de pecar para por fin tener vida eterna. Eso es obrar. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel, en Cristo, en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 4, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel, en Cristo, en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del injusto, del pecador, Dios se la toma en cuenta, le es contada por justicia. Abraham, sal de tu casa, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y creyó, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. ¿Hizo alguna obra, Abraham? ¿Alguna obra? ¿Cumplió algún mandamiento? Nada. Creyó. Génesis 15:6. En Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ante el gran trono blanco ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. ¿Dónde están tus méritos ahí? ¿Dónde? En Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Yo le doy vida eterna. ¿Y esa promesa dónde la consumó? En la cruz.
Consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. El que oye mi palabra y cree al que me envió. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el Padre ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Tanto Dios Hijo como Dios Padre, los dos, nos han dicho que nos han dado vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, leemos: el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios Padre, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, a Cristo, habitando espiritualmente dentro, en el interior del cuerpo, en su interior, tiene la vida, la eterna, la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Hay que creerle al Padre. Y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida, la eterna, la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, también Dios Hijo, antes de ir a la cruz, prometió: y yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, habiendo expiado todos nuestros pecados, exclamó, Juan 19:30, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué fue consumado? Lo que nos prometió, darnos vida eterna. En Juan 5:24, Cristo Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Entonces, repito, ¿dónde están los méritos suyos ahí? Cristo nos está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y deja de ser tibio y vive una vida en santidad y deja de pecar y permanece cual pámpano en la vid y cuida la salvación porque supuestamente se puede perder, entonces tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, sino que ha pasado de muerte a vida. No están incluidos tus méritos, los méritos de usted. Eso se lo hace creer la religión. Pero el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. No que tendrá en un proceso de santificación, de que tú estés dejando de ser tibio, vamos a evaluar al final. No, ahora mismo, el momento que tú crees. En este mismo instante, Cristo está prometiendo vida eterna ahora mismo. Right now. En este mismo microsegundo. Porque usted se puede morir ahora. Ahora mismo. Nadie sabe cuándo va a morir. Entonces tiene que ser ahora, antes que muera. Si usted muere en el camino ancho, habrá sellado eternamente para mal el destino de su alma, sin poderlo revertir jamás. Es ahora, antes que muera, mientras tiene vida física. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. No están incluidos los méritos suyos ahí. Que usted deja de ser tibio, vive una vida en santidad, está permaneciendo cual pámpano en la vida, está cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, está tratando de no pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Hebreos 10:14. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, de que ya Cristo cumplió la promesa que nos hizo, ya nos dio la vida eterna, y usted está dependiendo de hacer algo más. Está permanentemente usted rehusando creer en el Hijo. Porque según usted, para por fin tener vida eterna, para por fin tenerla, usted está dependiendo de dejar de ser tibio, dependiendo de vivir una vida en santidad para por fin tener vida eterna. Porque si usted, según usted, no vive una vida en santidad, entonces no verá a Dios y se va al infierno. Entonces Cristo no cumplió la promesa que nos hizo. No la cumplió. Él dijo: consumado es.
Juan 19:30. ¿Qué fue consumado? La promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Sí, pero yo tengo que dejar de ser tibio, porque me vomita la boca los tibios. Tengo que vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que estar permaneciendo. Entonces usted está permaneciendo, rehusando creer en el Hijo. Juan capítulo 3, versículo Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El Hijo de Dios prometió darnos vida eterna. Yo le creo, tengo vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, no el amor de Dios. Entonces, querido amigo, escape de la ira de Dios. Escape de la ira de Dios. Porque toda vez que usted no esté convencido de que el sacrificio de Cristo en la cruz ha resultado en la vida eterna para usted, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre usted. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que usted haga efectiva la vida eterna, que Cristo ya la prometió y la consumó en la cruz. Y se hace efectiva por la fe.